Bueno, buenos días, nuevamente con ustedes. La verdad que no sé ni qué les voy a decir porque el doctor Lucas Otaño se paseó todo completo. Así que ahí la hizo así completita, así que no sé la verdad para qué vamos a hablar de factor hemato-inmunológico. Pero quizás sirve para repasar un poco, para profundizar algunas cosas y para saber que la verdad que no sabemos nada, que creo que eso es el punto más importante de todos. Y la palabra de todo esto lo va a tener las investigaciones sobre implantación, que están muy lejos todavía de poder avanzar, de saber por qué se pierden los embarazos, y creo que ahí está la gran pregunta que no tiene respuesta: ¿por qué se pierde un embarazo? Cada vez ese cuadro que mostró el doctor Lucas Otaño, lo que realmente demuestra es que nos aferramos siempre a lo último que aparece para tratar de traspolarlo y ponerlo en el tratamiento de lo que no tiene solución hasta el momento, y vemos que nos da para adelante. Después nos damos cuenta que eso soluciona solamente una partecita y todavía nos queda el resto que sigue sin solución. Bueno, los grandes problemas que empiezan es con respecto a las definiciones. Si nosotros tomamos y hablamos de 2 abortos, de 3 abortos, o sea, todo empieza a partir de allí. ¿Cómo estimamos cuál es el problema de la población? Cuando nosotros hablamos de 2 embarazos, estamos ya llevando el problema a más del 3% de la población, mientras que si hablamos de 3 o más estamos hablando del 0.5 al 1%. O sea que a medida que nosotros vamos achicando y le ponemos en estudio a parejas que van perdiendo un embarazo o 2 embarazos, cada vez la cosa se hace más compleja. Si nosotros vamos y nos vamos al SAF, vamos a pensar que entonces el aborto, ¿a qué se debería? Porque vamos a ir para el otro lado, vamos a ver el SAF, brillante estrella de la investigación actual, es la causante de todo lo que pasa en esta tierra. Entonces, ¿qué pasa? Una hipercoagulabilidad adquirida. ¿Y esto qué podría llegar a suceder? Bueno, perfusión placentaria alterada por la trombosis, o podría haber también, por culpa de estos anticuerpos antifosfolipídicos, una alteración en la invasión trofoblástica y, por supuesto, en la producción local de las hormonas. Por lo tanto, el SAF, la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, puede no solamente estar actuando por hipercoagulabilidad, más aún, les diría que no actúa por hipercoagulabilidad. De ahí la historia de que esto tiene todavía mucho camino por delante. Entonces, lógicamente, esto puede llegar a traer toda esta cantidad de problemas por mecanismos trombóticos que estarían predisponiendo a las pérdidas fetales. Esto también es una historia larguísima, no se inventó absolutamente nada. Los mecanismos trombóticos se están pensando desde la década de 70 para adelante, mirando las placentas pequeñas con muchas trombosis. Uno dice, bueno, por esto se murió el feto. Sin embargo, hay hermosas placentas con hermosas trombosis y hermosos desprendimientos con fetos de 4 kilos. Así que la verdad que tampoco sabemos nada de esto. Pero van estudiando, aparecen trabajos y trabajos y trabajos, fundamentalmente a la década del 2000, donde van hablando de que los mecanismos protrombóticos en realidad podían estar haciendo activación plaquetaria, endoteliar, monocítica. O sea, ¿qué es lo que está hablando? Que si yo veo una trombosis, en realidad lo que estoy hablando es de una activación de la función endotelial y esa función alterada. Entonces, los mecanismos que hacen a todo lo que es el embarazo, que es endotelio dependiente, estarían alterados por estos anticuerpos, y quizá no habrá otros más que a lo mejor son mucho más culpables que estos anticuerpos, pero que no los conocemos por el momento. Porque en última instancia, cuando el doctor estaba mencionando recién, el doctor Lucas Otaño, con respecto a que siguen abortando siempre las mismas, porque si ustedes ven los porcentajes de abortos del 12%, y cuando nosotros hicimos todo el estudio de las mujeres que tenían los antecedentes de aborto, para ver realmente en esas mujeres cuántas tenían anticoagulante lúpico positivo, o sea, podíamos detectar un SAF, entre comillas, que tampoco les diría que es un SAF, porque ponerles una etiqueta de síndrome antifosfolipídico a una mujer es una carga muy severa para el resto de la vida. Bueno, solamente el 12% lo tenían. O sea que hay un 12% que sigue teniendo siempre lo mismo, pero hay un 80% que abortan, pero que no sabemos por qué está abortando. Entonces, acá hay un elemento muy importante que hay que recordar: mecanismos no trombóticos. Y en los mecanismos no trombóticos, independiente de la disfunción placentaria, independiente de la invasión trofoblástica defectuosa, está la activación del complemento. Y la activación del complemento, que fue estudiada allí
como lo pueden ver por Holles y Girardi, y pueden seguir los trabajos de este grupo, es un grupo muy importante en autoinmunidad. Esta activación del complemento sería la responsable de estas pérdidas que se van produciendo. Y lo que ellos estudiaron, que lo vamos traspolando desde la medicina animal a la medicina en humanos, lo que estudiaron es que las ratas, digamos, las ratitas del laboratorio, tienen unas proteínas cuando evitan la pérdida del embarazo que inhiben esta acción de los antifosfolípidos que pueden estar actuando en el lugar. Cuando esta proteína no está presente, se produce la pérdida de la gestación. Eso fue lo primero que ellos estuvieron estudiando. No pueden saber si eso se puede traspolar específicamente a la placenta de los humanos, pero sí un hecho muy interesante. Cuando empezaron a observar este tipo de situaciones, especialmente el grupo de Girardi, lo que vieron era que empezaron a tratar a estas ratitas con heparina de bajo peso molecular. Y lo que descubrieron en el uso de la heparina de bajo peso molecular no es la actividad antitrombótica, y eso es lo que hay que introducirse en la cabecilla, porque no es actividad antitrombótica, sino es la de inmunomodulación. Lo que está trabajando heparina de bajas dosis, la heparina de bajo peso molecular, es como inmunomodulador, y como inmunomodulador actúa en el primer trimestre de la gestación. Esa gran situación que se descubrió en la heparina de bajo peso molecular, que estos grupos son los que lo llevan adelante en el estudio, hace que heparina de bajo peso molecular sea la indicación cuando uno puede asociar pérdidas del primer trimestre de la gestación con la presencia de alguno de los anticuerpos que tengan que ver con el síndrome antifosfolipídico. Porque si yo tengo un citogenético del aborto que está alterado y al mismo tiempo tengo un anticoagulante lúpico positivo, el peso mayor en ese aborto lo tiene el citogenético alterado del aborto y no el anticoagulante lúpico positivo, que puede ser una asociación al azar. Entonces, el aumento de las atribuciones al SAF por las culpas de los abortos es que lo que sí es mandatorio es estar haciendo el estudio genético del material de aborto. Y aquí agrego algo lo que decía también el doctor Lucas Otaño, que por supuesto por arriba de los 3 siempre habría que hacerlo. Yo recomiendo hacerlo siempre, siempre, porque también depende de qué mujer estemos hablando. Yo no es lo mismo que esté hablando de una pérdida de gestación, una chica de 20 años que a lo mejor se embarazó por casualidad y se le detuvo un embarazo, que esté hablando de un embarazo de una mujer de 38 años o de 40 años, como pasa actualmente, todo está corrido en edad. Entonces yo tengo que suponer allí que poca importancia puede tener anticoagulante lúpico positivo que pueda tener esa mujer, pero sí me interesa hacerle el cariotipo del material de aborto, porque lo más probable es que pueda tener un cariotipo alterado. Y como bien dijo el doctor Lucas Otaño, experto en este tema, es más importante lo del embrión que lo que le puede estar pasando al cariotipo de la pareja, o sea, si uno va en orden de pedidos. Entonces, estos elementos que podemos estar avanzando hoy, diríamos que tenemos nosotros las trombofilias hereditarias y las adquiridas. ¿Y cuál de estas tiene mayor peso? Bueno, también se estudió todo esto y lo que se estaba observando era que las hereditarias aparentemente no tendrían tanto peso en el primer trimestre y las adquiridas serían las que podrían tener más peso en ese primer trimestre en la pérdida de las gestaciones. Bien, muy bien. Entonces, ¿cuándo le pedimos los elementos que tenemos que pedir? Cuando sospechamos que esto podría estar presente. Yo siempre digo siempre, excepto que ustedes tengan una prepaga tipo OSDE, por ejemplo, lo digo con todas las letras, que tiene algún iluminado adentro que decide cuando los médicos tienen que pedir los estudios. La realidad es que si estudio, lo estudio completo. Ahora, si tengo que economizar, porque estoy en el hospital público, único lugar donde yo considero que hay que economizar, voy a pedir las adquiridas, porque son las más frecuentes. Porque ¿cuál es el que se dio con mayor frecuencia que puede influir durante la gestación? Lo cual no quiero decir que es el causante del aborto, es el anticoagulante lúpico. Ni siquiera las anticardiolipinas, que en algunas mujeres que sí tienen síndrome antifosfolipídico son las únicas que lo vamos a encontrar alterado. ¿Y qué significa tener síndrome antifosfolipídico? Significa tener una enfermedad trombótica en el organismo materno, distinto a lo que puede ser el embarazo.
Pero en el embarazo en sí, el que más peso tiene es el anticoagulante lúpico. Entonces, bien, estas serían las que nosotros podríamos estar hablando. Pero lógicamente, después vamos a lo que estábamos hablando de los tratamientos, y estamos hablando de los grupos controles. Hoy no tenemos ningún trabajo en el cual se pueda estar trabajando claramente con un grupo control. Hay un gran sesgo en el cual los grupos controles no estaban porque, por supuesto, cuando hay alguna medicación que está demostrando de alguna manera, a lo mejor sin poder tener una claridad al respecto, que está solucionando un problema y esto entra en el mercado del uso nuestro, bueno, es difícil llevar adelante una investigación y decir no usarlo. Entonces es bastante complicado poder encontrar los grupos controles adecuados. Sin embargo, hay bastantes trabajos que no nos alcanzarán la superheterodignia medicina basada en la evidencia, que cuando la experiencia es correcta, coincide 100% con la evidencia, pero claro, si vamos a esperar 158.435.5 casos para poder comprobar que algo sirve, a veces nos va a ser un poquito difícil de llevarlo adelante y lamentablemente la mayoría de las veces no vamos a llegar a nada. Pero lógicamente, todo pasando rápido, porque en última instancia hablamos más de las conclusiones porque ya fueron dadas. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Cuando nosotros tenemos en claro que podemos estar asociando, son muchísimos los trabajos que están en la literatura, que podemos tener una fuerza bien importante en la cual nosotros tenemos una mujer que está teniendo un anticoagulante lúpico positivo, por eso lo repito porque es el que tiene mayor fuerza de todos, y estamos hablando de aborto, estamos hablando del primer trimestre específicamente. Entonces tenemos anticoagulante lúpico positivo. Si a esto le asociamos anticardiolipinas elevadas, la fuerza por supuesto es superior. Por supuesto es superior. La anti-beta-2 glicoproteína 1 se pide cuasi rutinariamente, pero sin embargo no tiene tanta fuerza como esto, pero la asociación de dos es mucho más fuerte con la historia previa, pero si a su vez esa mujer tiene historia trombótica, esto tiene ya una fuerza importantísima como para decidir que el próximo embarazo va a ser seguido con aspirina y con heparina de bajo peso molecular. Hay unos trabajos randomizados en los cuales no están viendo tan claro el resultado del uso de la heparina de bajo peso molecular como éxito absoluto para el tratamiento del primer trimestre. Bueno, bien dice el doctor Lucas Otaño que muchas mujeres llegan con tratamientos que se han efectuado con heparina y aspirina y el resultado no ha sido el que uno piensa o que puede pensar que sea el correcto. Los trabajos que están publicados, y acá estos son los trials internacionales como el TIPS o el FRUIT, que son los trials que fueron finalizando. El TIPS está terminando para el año 2014, por lo tanto todavía tenemos que esperar, son los trials randomizados para ver el resultado. Y el FRUIT, que fue terminándose para el año 2009, en este estudio era para la aspirina que estaba dando para mujeres que tenían la historia de aborto recurrente. Si ustedes leen específicamente este estudio, ellas tenían mujeres que tenían 2 abortos recurrentes o muertes intrauterinas, que no estaba no explicada o asociada a la trombofilia. Por lo tanto, no todas las mujeres tenían trombofilia positiva en el estudio ALIFE. O sea, si ustedes lo pueden buscar en la literatura y van a encontrar este resultado. Lo que ellos encontraron en el estudio ALIFE como resultado final de este trial, que terminó, dice claramente que la heparina que utilizaron de bajo peso molecular fue nadroparina, o sea, no fue la que habitualmente estamos utilizando, que es enoxaparina, pero ellos en este trabajo dicen que ninguna de las dos tiene un resultado claro. ¿Por qué dicen allí con inexplicables abortos recurrentes? Porque no todas las mujeres tenían anticuerpos positivos. O sea, en estos casos había mujeres con abortos recurrentes, unas tenían anticuerpos y otras no tenían anticuerpos. Pero el resultado no fue claro para esto. Está también el estudio SPIN, lo lleva el Greer es los tetra de estos grupos que están trabajando. Y en estos casos se está trabajando para 600 mujeres que estaban randomizadas para embarazos de menos de 24 semanas, o sea, están trabajando con embarazos más grandes, y
ustedes pueden observar el resultado del trial spin que se publicó en el año 2010 en el Blood, en el cual dice que no se observó reducción de la tasa de pérdida de embarazos con la intervención antitrombótica en mujeres embarazadas con antecedentes de 2 o más pérdidas consecutivas de embarazo. Hay incertidumbre, por lo tanto, no sabemos exactamente. Yo hago una diferencia muy importante entre lo que puede llegar a ser el embarazo del primer trimestre a lo que puede ser el embarazo del segundo trimestre de la gestación. Es absolutamente distinto a los mecanismos, seguramente los mecanismos no son los mismos. Si hablamos del primer trimestre, quizá esto esté mucho más acotado, mucho más relacionado con el anticoagulante. Si ya vamos al segundo o al tercer trimestre, hay otros mecanismos asociados a muerte fetal, es mucho más complejo, no puede ser limitado a esto. Una de las cosas importantes es la definición más sensible y específica del SAF, y esto se va a lograr cuando avancen los estudios bioquímicos, o sea, aquello que nos pueda indicar cuál es la fuerza del anticoagulante lúpico. ¿Por qué? Porque anticoagulante lúpico estamos hablando de alguien positivo o negativo. Es como si yo le dijera en la conferencia que di recién de título de anticuerpos anti-D y le dijera positivo o negativo. Y con eso no hacemos nada, porque positivo o negativo yo no puedo saber si tengo 1 gramo o 500 gramos del anticuerpo. El anticoagulante lúpico no está midiendo un anticuerpo, está midiendo resultado de pruebas de laboratorio. Nadie sabe quién es el culpable de esta situación. Y esto es importante. Anticoagulante lúpico es una cantidad de muestra que lo que está mostrando es que hay una alteración que está produciendo que se prolonguen las pruebas de coagulación. Punto. ¿Quién puede ser? Que por supuesto puede ser el problema de los fosfolípidos, que puede ser la falta de anexina. Bueno, se sigue investigando, se está profundizando la investigación bioquímica. Quizá ahí tengamos un panorama mejor, cuando podamos decir, estas que tienen este resultado, con este valor de anticuerpo, con esta cantidad de anticuerpo, estas son las que abortan, estas son las que se le puede morir el feto. Estas otras es una presencia insignificante. Todavía de esto no podemos hablar, todavía nos falta mucho camino por delante. Muchas gracias.